Bienvenidos a la trinchera de los libros, donde la batalla por llegar a ustedes nunca se detiene, porque en esta trinchera los libros siempre disparan primero. Y en esta trinchera yo sí que marco el lugar. La defensa de la libertad empieza por respetar. Y en la trinchera eso es revolución cultural. Pepa Holgado regresa a la trinchera de los libros después de la última vez que acudió a este espacio de entrevista donde nos habló de La corazonada de Rosa y desde el Altozano, pero es que ha publicado una nueva novela, en esta ocasión histórica, también romántica, que terminó de escribirse en 2024, estuvo metida en un cajón durante varios meses y después de muchas revisiones, de muchas correcciones, no se ha decidido para publicar hasta el mes pasado, hasta marzo. Pepa Holgado, bienvenida de nuevo a la trinchera de los libros. Gracias, Samuel, por traerme de nuevo aquí. Bueno, ya veo que la tienes ahí detrás, nos estás haciendo una publicidad extra. La tienes ahí detrás. Vamos a ver el bus trailer de La huella de las olas y ya empezamos. A principios del siglo XX, amar era un riesgo. Él nació sin privilegios, solo una promesa, volver digno de ella. Argentina lo llamó, la distancia los condenó. Ella lo perdió todo por amor, huyó y en Cuba encontró su voz. Cuando se reencontraron, el amor seguía, las heridas también. Promesas rotas, secretos, decisiones imposibles. Él eligió otro camino. Ella sobrevivió. Y entonces llegó la guerra, pérdidas, exilio, soledad, hasta que solo quedaban ellos. Dos vidas, un mismo latido, por el mar y por el tiempo. La huella de las olas. Amor, lucha y memoria, porque algunas historias no terminan, solo esperan. Bueno, Pepa, has tardado mucho en sacar a la luz esta novela. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, la novela es fruto de un largo proceso, pero de un larguísimo proceso. Yo cuando escuché decir, por ejemplo, a David Huclet lo que había tardado en sacar La Península, pensé, eso no es nada para lo que yo he tardado en sacar esta novela. Esta novela nació, digamos que el germen se puso allá por los años 90 y fíjate tú todo lo que ha tardado en salir. Yo tuve la idea porque vi unas fotografías de un indiano que había hecho las Américas y esas fotografías pensé que tenían una riqueza tremenda para poder investigar y escribir la historia de este hombre. No obstante, cuando yo me puse a intentar investigar en ella, me di cuenta que no tenía material suficiente. Podría hacer una biografía, pero era una biografía que tendría que ser novelada porque no tenía material suficiente ni encontraba recursos como para hacer eso. De todas formas me puse a hacerlo, entonces no tenía yo ni ordenador, ni internet, ni nada, y me puse con una vieja máquina de escribir y hice bastantes capítulos. Incluso saqué luego 2 relatos de esos capítulos que los publiqué en una plataforma de escritores. Pero bueno, luego ya más adelante dije, bueno, esto tengo que escribirlo porque la historia estaba ahí latente y tenía que escribirla de alguna forma. Me puse ya a escribirla, ya tenía ordenador y todo eso, y escribí un primer borrador. Pero yo no me quedé satisfecha con ese borrador, lo dejé ahí otra vez reposando y digamos que ponerme a escribir ya en serio la novela y ya con ganas de decir quiero publicarla, pues a partir del 2023. Hmm. Claro, pero ¿dónde encuentras esa foto exactamente y qué es lo que... O sea, ¿dónde estaba la foto exactamente? Pues mira, yo tengo una amiga que se llama Gapi, que tenía en su casa, encontró en su casa pues una caja con fotografías antiguas. Era una caja que había dejado la que había habitado la casa anteriormente. Allí, pues esta mujer era una tía de su madre, que no sé si es que la madre heredó la casa o lo que fuera, y había dejado esa caja de fotos. Y entonces un día me dijo, qué cosa más curiosa he encontrado, mira, de mi tía
he encontrado ahí unas fotos que son curiosísimas. Y es de este hombre que, porque en el pueblo se hablaba de este señor, del indiano que había hecho las Américas, que había sido un cacique, que había interferido también cuando la guerra civil y luego lo habían matado, que tal. Total, que yo me llamó un día y me dijo, ¿quieres ver la foto? Yo estaba intrigadísima por ver aquella caja de fotos y me fui a su casa y la vi, y las fotos es que iban desvelando la historia porque se veía fotografías desde él de bien joven y luego todo el proceso que hizo cuando se fue a la Argentina, desde que llegó, digamos, hasta que consiguió hacer una planta azucarera en San Juan de Cuyo y luego vino rico aquí. Lógicamente, eso me daba pie para poder hacer mucha parte de la novela, pero luego había una parte que yo tenía que inventarme porque no la conocía. Y entonces me inventé un personaje que ya no tiene nada que ver con él. O sea, digamos que está basado en la vida del personaje, pero yo me he servido de esa vida para algunos capítulos, pero no me ha dado pie a poder escribir toda la novela. La mayor parte, pues digamos que es todo inventado. Por eso yo le quité el nombre, no lo he nombrado en ningún momento y he creado un personaje distinto porque no es ya el mismo personaje. Claro, la ambientas entre, ¿no?, principios del siglo XX, final de la Guerra Civil, y se centra, bueno, en esos primeros avances, ¿no?, del movimiento feminista. ¿Dirías que es una obra esencialmente feminista? Bueno, la obra no tendría esa temática solamente porque la obra va con capítulos entre el protagonista, que es el indiano del que he estado hablando y del que me surgió la idea, y luego pues yo he creado un affair, un amor entre él y otro personaje femenino que sí que le he dado un toque feminista. Entonces, si a mí me preguntaras qué temática es la de la novela, si es de corte solamente feminista, te diría que no, que hay dos temas principales en la novela. Por una parte está la emigración de esas personas que se fueron a hacer las Américas a principios del siglo XX y luego está, por otra parte, los movimientos feministas que aparecen primero en Cuba, en la novela, aunque habían aparecido en otros sitios, pero vamos, en lo que yo retomo ahí en la novela es los movimientos feministas en Cuba y luego posteriormente en España ya con la figura de Clara Campoamor y digamos que la lucha por el voto femenino. Mm. Claro, pero entiendo que tratar un tema de este tipo es escabroso, ¿no? Siempre es escabroso, ¿no? Pero para investigar sobre todo el movimiento y, claro, esencialmente, ¿no?, en Cuba y también en España, sobre todo en el caso de Cuba, ¿no? Porque aquí en España quizá es, bueno, un poco más fácil, ¿no? Pero, ¿cómo has hecho esa parte de documentación, de Pues mira, investigación? yo tengo aquí, por ejemplo, recogido que esto empecé siendo bastante cuidadosa en el tema, pero luego al final tengo montones de documentos que ya no sé ni de dónde los he cogido. Pues yo tengo aquí hasta 42 documentos que he estado manejando para poder, claro, ha sido una labor de años, no es una cosa que se haga de un día para otro. Lo primero es que yo soy maestra, yo no soy Claro. licenciada en historia, yo no tenía esos conocimientos, pero sí que sabía lo que quería. Entonces yo empiezo y muchas veces me he dado con documentos y con cosas que no tenía ni idea. O sea, que yo me he encontrado, he tenido hallazgos de estos que cuando tú te pones a investigar dices, me caché en la más, pero si esto qué bien me viene a mí ahora para meterlo aquí, ¿no? Y he tenido hallazgos muy importantes, muy buenos, y la verdad es que ha sido una labor bastante dura para mí, que no tengo formación suficiente como para decir dónde tengo que ir a buscar. Me ha ayudado mucho, por supuesto, de Internet. Una vez que Internet me ha dicho qué documentos podía encontrar, luego he ido a buscar, a beber en las fuentes, a comprarme libros y ha sido una inmersión total. Si yo te dijera que desde que yo empecé pensando que esto lo iba a poner en el papel, he estado, bueno, he hecho de todo. Por ponerte un ejemplo, yo he estado pasando unas vacaciones en Málaga y me han dicho que había una exposición de fotografías antiguas de la Argentina, por ejemplo, y yo me he ido allí, me he pasado horas mirando y haciendo fotos de esas fotos para yo
tener esa documentación y poder describir los lugares en aquella época, ¿no? Porque, o sea, que ha sido una inversión total de vídeos por YouTube, de películas, de novelas, de todo lo que ha caído en mis manos. E incluso he investigado muchas, para tirar de hemeroteca, pues te puedo decir que tengo aquí documentos que me he ido a buscar, por ejemplo, aquí tengo una página. Esta página, por ejemplo, es una página que yo encontré en una subasta por internet, que esto luego la subasta es muy barata, o sea que no te vayas a creer que pagué Sí. por esta página 11 euros. Mm. Pero bueno, pero ahí está, y es una página de un periódico antiguo. Tengo periódicos antiguos que también me he tenido que hacer de ellos para poder tratar el tema, pues tengo desde a veces antiguo, me he encontrado luego, he conseguido cartas curiosísimas. Y bueno, ya te digo, ha sido una labor de documentación que yo me pongo a sacarte y puedes decir, bueno, ¿y cómo has podido tanto? Bueno, ha sido eso, una labor de años, no ha sido de decir me pongo y lo hago ya mismo. Pero desde los 90 hasta ahora no es un poco desesperante, ¿no? El hecho ya de publicar ya, o sea, porque claro, llevas tantos años, ¿no? Y dices, ¿esto cuándo va a terminar, ¿no? ¿Cuándo voy a ver mi obra ya maquetada? Y... La verdad es que sí, que es un poco desesperante. Yo en los 90 pienso hacerlo y empiezo a escribir algo, como te digo, mecanografiado, Sí. pero luego decir me pongo en serio, incluso hice un borrador inicial que terminaba en un punto que ahora me quedó como a la mitad de la novela. Luego yo eso lo he alargado, aunque luego le he metido la podadora, como solemos decir los escritores, Sí, y he sí. podado bastante. Aún así, he tenido que hacer una labor de corrección grandísima. Me han corregido por varios, y todavía seguro que si nos ponemos a mirar la novela hay mucho que corregir todavía. Lo que pasa es que llega un Pero, momento que dice sí o sí tiene que salir como sea ya, ¿no? Pero que estoy seguro que todavía tendría labores de corrección importantes. Al igual que tenemos a esa protagonista, ¿no? Que en cierta manera es inconformista, ¿no? Con la época que le ha tocado vivir. ¿Tú crees que la autora también se puede definir como inconformista? Bueno, yo digo, como han dicho muchos personajes antes que yo, me daría vergüenza si dijera que no soy feminista. La mujer siempre hemos querido ocupar un lugar que nos dé la igualdad en derecho con el hombre. Yo además eso lo repito mucho a lo largo de la novela. Se va a ver en muchos pasajes donde digo, yo no quiero ser igual que el hombre, pero sí quiero tener igualdad en derecho. Eso lo dice la protagonista mucho y esas palabras salen de mi boca puestas en la de la protagonista, pero por supuesto es mi sentir, si no yo no habría escrito esa novela. Sí que es verdad que para que la protagonista llegue a estar en los movimientos feministas yo he tenido que crear una trama con, vamos, con muchas escenas que, bastante complicadas. Hay gente que me dice, Pepa, hay escenas de mucha dureza, ¿cómo has podido hacer eso? Y digo, pero es que yo necesitaba de esas escenas poder llegar a ese punto donde la protagonista dice, bueno, me voy a centrar y voy a luchar por los derechos de la mujer, ¿no? Claro, pues si la protagonista viviera en el siglo XXI, ¿no? Y viera todos los cambios que se han producido, ¿tú crees que todavía seguiría siendo inconformista y vería todavía posibilidad de cambio? Mira, en primer lugar, la novela mía abarca hasta el final de la Guerra Civil Española, Mm. donde después de tanto como se había trabajado por el tema de la lucha feminista, pues ahí hay un parón. O sea, pues Claro. todos los años de la dictadura nosotros perdemos todos los derechos, nosotros estamos subyugadas al hombre o al padre o al marido o al hermano en el caso de que no tuvieras estas dos figuras. O sea, tú siempre has dependido de un hombre. Tú o sea, la mujer, y eso lo he vivido yo, para sacar un carnet de conducir tenías que tener una autorización paterna o marital, ¿no? Del marido. Mm. ¿Qué te digo yo a ti? Tú tenías que tener un filtro para cualquier cosa, incluso para hacer una denuncia. Tenías que ir acompañado de un hombre para cualquier cosa. Y todavía hay muchas reminiscencias, todavía necesitamos
vamos, más visibilidad a la lucha feminista. Y no es la lucha porque hoy día se frivoliza mucho. Yo quizás escribí esta novela, la llevé por ese camino porque la gente joven de ahora parece que esto fuera de ayer por la mañana y que solamente ciertos partidos pudieran ondear la bandera del feminismo y de la lucha por los derechos de la mujer. Y no, la mujer, independientemente de partidos políticos, quiere derechos. Y da igual que sea una mujer de derecha, de izquierda, habrá gente que esté muy retrógrada. Yo eso también digo a lo largo de mi novela, hay alguna escena donde yo digo que las mujeres somos nuestras peores enemigas. Y sí que es cierto que hay todavía mucho más machismo en las mujeres que en los hombres, pienso yo. Se ha mantenido y no se ha cambiado a pesar del paso del tiempo y también a pesar de los avances sociales, ¿no? Pues sí, yo creo que hay mucho camino todavía por recorrer y hay que ir cambiando la mentalidad, y yo creo que ese camino no va, ya te digo, no va por ondear banderas ni historia, va más por la educación, y la educación desde abajo, desde las casas. ¿Cómo sortea la protagonista todos los estereotipos, ¿no? También en torno a la mujer de aquella época y ese machismo que imperaba en esa sociedad? ¿Y cómo va a salir adelante teniendo muy presentes, ¿no? Y defendiendo sus ideales? ¿Cómo va a intentar defenderlos pese a todos los obstáculos con los que se topan? Bueno, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que es una mujer que por azares del destino se encuentra sola en un país lejano y en un país distinto al suyo, y tiene que salir como sea adelante. Al principio, pues está muy, que no quiero tampoco hacer spoiler, pero claro, o sea que ella pasa por muchos avatares donde digamos que el hombre pues la maltrata, la subyuga, ella pasa por mucho, vamos, una vida de mucha dureza, digamos. Entonces, cuando ella consigue ir saliendo, porque es una mujer con mucha fuerza de carácter, todas las mujeres a lo mejor no tenemos la misma fuerza de carácter, pero esta mujer tiene un carácter fuerte, se sobrepone a todo lo que le pasa, intenta salir como pueda, y una vez que lo consigue, que ya ella se ve en libertad, porque hay momentos en que no tiene ni libertad para poder hacer nada, pero una vez que ella consigue esa libertad, lo tiene muy claro, va a luchar porque nadie viva lo que ella ha vivido. Claro. Nos sitúas también en La Habana, ¿no? En Buenos Aires, que casi como son personajes, ¿no? O sea, básicamente, al final, la importancia que tienen dentro de la trama los convierte prácticamente en personajes. ¿Cómo trasladas al lector a La Habana y al Buenos Aires de aquella época? Bueno, pues yo esa fue uno de mis retos más grandes, porque claro, pensar que yo, que no he visitado nunca ni Buenos Aires ni La Habana, bueno, Buenos Aires, y no era solo Buenos Aires, era Rosario y era Claro. San Juan de Cuyo, porque son los tres lugares de Argentina donde se desarrolla la trama. Y por otro lado estaba en la parte de Cuba, La Habana y Rodas, que es un pueblo alejado de La Habana, de la provincia de Cienfuegos, en fin, que yo eso lo he tenido que estudiar. Yo he tenido que estudiar la geografía, hacer uso del Google Maps, pero claro, todo eso no me daba idea ni de Argentina ni de Cuba, porque claro, la Argentina que yo retrato ahí es una Argentina que hoy no existe, o sea, sí existe, pero que tú me entiendas, que tiene muy poco que ver el Buenos Aires de ahora con el de entonces. Hay Claro. lugares que yo, por ejemplo, recreo, como por ejemplo es el centro de inmigrantes de Buenos Aires, que hay uno donde llega el protagonista, que se llama El Rotondo, o es conocido por el nombre del Rotondo, porque tiene 16 lados, es un polígono, es un poliedro Sí. de 16 lados, y claro, casi redondo, ¿no? Y entonces, pues ese Rotondo, ya a los 2 o 3 años de estar el protagonista en Argentina, ya desaparece, se hace otro centro diferente. Pero yo quería sacar esos centros de migrantes, porque hoy día pues hablamos de centros de refugiados y parece que fuera una cosa también novedosa. Eso
existía y existía la migración va en torno, unas veces los movimientos migratorios vienen hacia Europa, y otras veces la gente de Europa tiende a ir hacia las Américas o hacia otros países, y esos movimientos siempre conlleva eso, que la recepción de migrantes, pues en muchos casos vayan a centros de migración, y de ahí pues con la dureza que lleva todo eso de estar siempre un mayor número del que pueden recibir, y la hacinación y todo eso, y el poder abrirse camino desde allí. Claro, pero tú te planteaste visitar las dos ciudades, es decir, hacer un viaje simplemente así con un poco inmersión, ¿no? Y hablar con gente más mayor o gente que Bueno, tuviera... pues claro, ese es el sueño de todo escritor, poder investigar in situ. Lo que pasa es que yo eso, ni mis circunstancias personales ni económicas me permitían ponerme a hacer ese tipo de investigación. Entonces tú tienes que pensar, bueno, no todos los autores que escriben de otros países los visitan. Hay una manera de documentarse. Hoy día tenemos incluso la ventaja de tener muchísima información gráfica, porque Sí. tiene, bueno, desde que salió la fotografía, eso nos ha ayudado bastante a cualquiera que quiera documentarse, pero aparte de fotografías, pues tiene fotografías, vídeos, hay mucho documental gráfico con el que yo he trabajado, y he podido pues identificar montones de sitios que de otra forma no podría haberlo hecho, es la única manera que tenía Sí, pero de... también se puede hablar con gente que viva allí y que, bueno, tenga... Siempre hay gente de Argentina o gente de Cuba que pueda Sí, sí, echarte un sí. cable, ¿no? Por así decirlo. Bueno, sí, y de hecho, pues incluso de la trinchera me ayudó Sí, ya sí. con las correcciones finales, porque yo estaba ahí con algunas cosas que tenía yo equivocadas de recorridos de, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, Viviana me echó un cable buenísimo, gracias a la trinchera yo pude hacer las últimas correcciones de algunos errores vamos, que no, porque claro, tú te documentas mucho y todo, pero de todas formas tú no ves, no conoces las distancias porque tú te las imaginas de otra forma, y a lo mejor distancias que tú piensas que andando se pueden hacer en un determinado momento, y tú las has relatado ahí de esa forma, luego te das cuenta de que no las puedes hacer. Claro, ¿cómo se forja la identidad y la personalidad tanto del el protagonista femenino como del masculino? Porque entiendo que los dos son muy diferentes, pero en algo se tienen que complementar, ¿no? Pues claro, sí, yo creo que sí que se complementa. Lo que pasa es que en los personajes siempre hay un arco evolutivo que tú tienes que crear a lo largo de la novela. Una cosa que cualquier escritor de novela tiene que tener muy claro es que el personaje que aparece al principio de la novela no puede ser el mismo personaje que tú muestres al final. Claro. Hay que hacer un arco evolutivo donde el personaje puede ir mejorando o empeorando. O sea, el caso es, tú le puedes poner que sea un personaje, pero no lo puedes mantener en la misma línea desde que aparece, porque entonces haces un personaje plano. Tú le tienes que dotar de alma a ese personaje, de la misma manera que cualquier ser humano pues va evolucionando. Estamos hablando de 40 años de vida de un personaje, por ejemplo, como yo trato ahí a Senén o a María, y entonces ese personaje tenía que ir evolucionando. Y Senén pues tiene una evolución bastante grande, porque de ser un pobre niño de pueblo a ser un hombre ya baqueteado por la vida, habiendo leído, viajado. La lectura es algo que yo trato muy a fondo en la novela, porque a mí me ha gustado meter ahí esa parte de transmisión a través de mi novela, de la importancia que tiene la lectura para formarse y además para sacar adelante a un personaje de cualquier problema. La lectura es algo primordial, y yo hablo ahí de obras literarias muy buenas, y desde abajo Serén es un niño que lee, María es una mujer que lee, una niña que lee, pero tanto el personaje masculino como el femenino
tú cuando empiezas a leer la novela te encuentras con un personaje que, tanto de ella como de él, que no tiene nada que ver con los personajes que aparecen en el último capítulo. Además, también hay cambios de narradores muy interesantes porque utilizas la primera y la tercera persona, ¿no? Entiendo que esto entraña también una complejidad a la hora de construir la trama, ¿no? Porque tienes que ir cambiando de perspectiva, ¿no? El ojo no es el mismo. La verdad es que ha sido un reto, ha sido todo un reto porque además me pasaba que cogía el capítulo dedicado, o sea, acababa el de Senen, que iba todo en primera persona, y me iba, por ejemplo, al de María, que iba en tercera persona, y tendía a pasarme a la primera persona, y Claro. un montón de veces tenía que volver atrás, corregir y decir, pero si es que estoy hablando en primera persona, si esta era la de... O sea, que eso ha sido difícil, sí que ha sido difícil. Pero por otro lado, me ha permitido jugar o sea, con una parte omnisciente que no puedo hacer con Senen. Senen solamente, al ser en primera persona, solamente puede hablar de él y de lo que ve él. No puedo decir nada de los personajes que le rodean. Mientras que en María, al ser una tercera persona, eso me permitía a mí crear unas subtramas donde yo podía hablar y pensar en boca de otros personajes. Por eso está la tercera persona para María y la primera para Senen. El título me gustaría que nos explicara qué hace honor, porque, claro, ¿qué representan las olas exactamente y esa huella en la novela? Si es una metáfora de la historia de los personajes. Efectivamente, la huella de las olas es una metáfora. Es una metáfora que yo sabía que, o sea, yo quería algo relacionado con el mar en el título, Sí. porque el mar y las olas ocupan, digamos, un papel fundamental a lo largo de la vida de los personajes. Y claro, no sabía cómo. De esto que tú empiezas a buscar títulos, a ver cómo. Y hay un momento en que yo, no sé cómo, se me viene a las manos un término japonés, el término es una palabra que se llama Nagori. Nagori, ¿qué es Ujú. Nagori? Y la traducción literal de Nagori es la huella de las olas. ¿Y qué significa la huella de las olas? Pues algo que pudo ser y no fue, porque ¿qué es lo que hace la ola? La ola deja una huella efímera que puede ser perdurable a lo largo de las veces que las olas vienen, pues sí, pueden ir comiendo terreno a la playa, al mar, o sea, a los acantilados. O sea, es una huella que puede ser perdurable, pero que a la vez es efímera. Es lo que pudo ser y no fue, o lo que fue y no pudo ser. Es la traducción que yo te daría. Y sí que es una simbología porque me dice la gente, bueno, tú utilizas algún símbolo y hay un símbolo que es un objeto. Hay un símbolo que es un objeto que aparece recurrentemente a lo largo, aparece en el primer capítulo y también aparece en el último. Es una figura que la tiene lo mismo él que ella en distintos objetos, pero luego el símbolo más grande de la novela es las olas que van y vienen. Bueno, un título sugerente, o sea, es bonito, ¿no? O sea, para una novela, cuando tú lees el título, creo que además debe ser atractivo, ¿no? En ese sentido, creo que es sugerente y que da a entender que hay algo bonito y al mismo tiempo dramático, ¿no? Hay algo ahí interesante por descubrir. Pero me Bueno, gustaría que nos leyera algún fragmento de la novela brevemente, ya para ir concluyendo la entrevista. pues es que tenía un fragmento, pero he pensado que no voy a leer el que tenía porque es que no lo he impreso y tengo aquí otro impreso que además lo tengo con letra mejor y puedo leértelo, Vale, vale. que va a ser el comienzo Venga. de la novela. Se oyeron unos golpes en la puerta seguidos de un susurro de palabras ocultas. Contuve la respiración en medio de la negrura y esperé un milagro. Poco antes, cuando las campanas tocaron a rebato, mis amigos y yo decidimos ocultarlo. Al escuchar el griterío y sentir acercarse a la turba, apagamos la luz y guardamos silencio. Yo le dije que se fuera, porque alguien me había prevenido que vendrían a por mí,
pero ellos no quisieron abandonarme. Hacía un calor sofocante que creaba una atmósfera pesada y plomiza, propia del anuncio de una tormenta de verano. El sudor me corría por la espalda y empapaba mi camisa. Tenía la boca seca como la estopa. Me costaba respirar. Jadeaba igual que si estuviera subiendo la pendiente de una montaña. Noté mis labios temblorosos y a duras penas contuve el llanto. Aguanté un suspiro en el último momento. No podíamos hablar, no debíamos hacer ruido. Yo creo que tiene una pintaza enorme. Ya, además, la que no hemos tenido ahí detrás todo el rato, yo creo que la gente se habrá fijado. También la tenemos ahí, la portada en la plantilla, la recomendamos, por supuesto. Dinos dónde podemos comprarla. Entiendo que por Amazon no se está todavía. Casa del Libro, creo que sí está. Pues yo creo que ya estará en Amazon y en Casa del Libro también, porque estuve hablando con el director de la Casa del Libro de Sevilla en la Feria de Tomares hace una semana, y me dijo este señor que le estaban dando de alta en aquellos momentos y que Sí. ya iba a estar a la venta en todas las librerías de Casa del Libro. Cualquier librería de barrio también se puede pedir porque estará en catálogo y podrán traerla. Y luego, pues la forma más fácil de adquirirla en lo que es la web de la editorial es muy fácil, porque poniendo Platero Editorial te metes en catálogo y La Huella de las Olas está de las primeras, porque son las últimas publicaciones que ha hecho la editorial. Es una editorial pequeñita, pero que está muy bien situada y se puede adquirir incluso en otros países extranjeros, casi todos los países de habla hispana, y en Estados Unidos se puede adquirir también. Vamos a terminar con una dinámica de asociación de palabras. Tú sabes que me gusta poner a prueba a los invitados. Ya creo que lo hicimos con la última entrevista. Vamos a hacerlo otra vez. Ahora ya está la huella de la ola. A ver. Huella. Hola, Hola. pues huella. Estás muy poco creativa. Es que, bueno, si quieres te puedo Venga, decir digo. algo más, pero Espérate. otra Pepa. vez. Pepa, pues autora, escritora, persona preocupada por dejar una huella. Holgado. Es lo más grande porque es lo que me dejó mi padre, y mi padre me Es una dejó, palabra, una palabra, una palabra. pues lo más grande. Grandeza, en todo caso. Buenos Aires. Ay, la tierra prometida. Argentina. Un sueño, Historia. donde beber, Amor. donde orar. Pues la vida misma, sin amor no hay vida. Y trinchera. Lo que yo necesito para seguir adelante. Eso es. Pues Pepa Holgado, autora de La Huella de las Olas, también de Del Altozano y La Corazonada de Rosa, que todavía sigo leyendo. Así que, Pepa, muchísimas gracias por haber venido de nuevo. Ya sabes que estás más que invitada cuando tú quieras. Y si publicas otra, espero que no tardes tanto en escribirla, pues también puedes venir por Ya aquí. estoy escribiendo otra y ya tengo Otra. pensada otra más. Estoy deseando de terminar la que estoy escribiendo ahora para ponerme con otra que me ha surgido en estos días, y he dicho, uy, esto tengo yo que escribirlo, como sea. No descansa, no descansa. Pues nada, muchas Muchas gracias, Pepa. gracias. Gracias. Gracias a ti.